este momento yo quiero seguir con lo que empezamos a hablar esta mañana respecto a ese frenesí. Cuando hablamos de frenesí es porque hay un comportamiento frenético, ¿no? Aunque sabemos que una persona frenética es que tiene a lo mejor un comportamiento de éxtasis, pero es que eso es lo que pareciera. Muchas veces cuando algunos de estos pseudomaestros y que son escatólogos están abordando los temas tratando de todas maneras ver algún tipo de señal escatológica del fin del tiempo y demás. Como decía esta mañana, todos los que andan en eso son dispensacionalistas. No hay duda. Es el dispensacionalismo el que está jalando, empujando esa carreta de frenesí escatológico. Quizás no todos los dispensacionales son así, pero hay un grupito que es el que está dando la idea de que esa es la tendencia a la que pueden llegar todos aquellos que abracen esta tendencia escatológica. El conversatorio de hoy, si es que se le puede llamar conversatorio, aquí yo estoy hablando solito en este momento, yo lo he titulado Cuando digan paz y seguridad. ¿Por qué lo he titulado así? Porque usted escucha esta frase cada vez que estos escatólogos quieren seguir dándole al tema, quieren seguir dándole duro al tema. Sí, porque recuerden que en las escrituras dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y precisamente lo usan en situaciones donde hay una guerra o una batalla entre dos ejércitos y dicen, miren, cuando digan paz y seguridad, ahí está la destrucción. Y definitivamente es un asunto que, como dije también en otra ocasión, como apela al sensacionalismo, como se van al método alegórico, entonces eso lo que despierta curiosidad en los oyentes y, oiga, acogen una audiencia, un auditorio bastante bueno, numeroso. Cuando leemos esta frase, cuando digan paz y seguridad, esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. Pero este versículo 3 del capítulo 5 1 Tesalonicenses no puede leerse aisladamente, que es lo que hacen los alegóricos. Lo aíslan, lo sacan de su contexto y entonces empiezan a proponer una serie de cosas jaladas de los cabellos, ¿no? Este pasaje lo tenemos que ver dentro de su contexto, en el contexto de la epístola de 1 Tesalonicenses, en el contexto del capítulo 5 del que estamos hablando, y tenemos que verlo en el contexto de todo el Nuevo Testamento. Bien, ¿cuál es el contexto de la primera epístola a los tesalonicenses? Primeramente, hermanos, hay que decir
que esta carta, tanto la primera como la segunda, fue dirigida a la iglesia que está en Tesalónica. Y Pablo lo dice en el primer versículo del capítulo 1 de esta primera epístola de Tesalonicenses, cuando dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces es una carta dirigida a los tesalonicenses. Ahora bien, la primera epístola a los tesalonicenses es uno de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento cristiano. Asimismo, es una de las 13 epístolas atribuidas a Pablo de Tarso. Es una de las 7 epístolas menores. Y en tanto que primera, cronológicamente, de todas ellas, las mayores y las menores, o sea, es una candidata a ser considerada la obra inaugural de la literatura cristiana y obviamente la obra inaugural de la literatura paulina. Como su nombre lo indica, se trata de una epístola dirigida a la comunidad cristiana de Tesalónica, como dije anteriormente, y se dice primera porque existe también otra, que es la segunda carta, dirigida precisamente a esa misma comunidad cristiana. Por su temática, se puede considerar una obra de la escatología cristiana, sin menoscabo de que también contiene una exhortación moral y un extenso apunte biográfico que ocupa la mitad de la carta y donde Pablo desgrana recuerdos de su prédica. Como todas las cartas de Pablo, primera Tesalonicenses, está inmersa en el contexto histórico complejo, sin cuyo conocimiento es imposible interpretar correctamente su contenido. Y es por eso que debemos no hacer lo que hacen muchos que alegorizan, sino verlo todo dentro de su contexto, ¿verdad? Para situar dicho contexto es menester decidir el peso que se va a asignar a los distintos relatos que lega la tradición, dado que a veces no armonizan bien o directamente se contradicen. O sea, dependiendo de esos pesos, nos habremos adscrito a una u otra escuela. En el caso de primera de Tesalonicenses, los documentos relevantes, son la propia epístola y el libro neotestamentario de los Hechos de los Apóstoles. El resto de la literatura paulina participa también de estas consideraciones, aunque de manera puntual destacan la epístola a los Corintios, las dos, la epístola a los Gálatas, y también hay que verlo comparado con el Evangelio según San Lucas, y la epístola a Timoteo. Entonces, estamos viendo que esta epístola tiene un fin. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Corregir algunas ideas respecto a la venida del Señor. Esto es importante. Pablo escribe corrigiendo algunas cosas respecto a la venida del Señor. Ahora bien, mis estimados hermanos, la ciudad de Tesalónica era una ciudad propia de la península helénica, y Tesalónica era una ciudad de la región de Macedonia, región que nosotros
conocemos por la historia, debido a que de ahí se origina el famoso personaje histórico Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, que por sus conquistas se populariza la cultura helénica. Ahora, el contexto de lo que estamos hablando, me permiten un momentito. Sí, hermanos, disculpen. El contexto de lo que estamos hablando, que es la frase cuando digan paz y seguridad, está dentro de precisamente el tema que Pablo aborda ya directamente sobre la venida del Señor. Asunto que ya habíamos dicho que Pablo quiere corregir, porque tenían tristemente algunos hermanos algunas ideas un poco incorrectas. Hermanos, viendo que hay que leer las cosas en su contexto, yo quisiera leer el contexto en donde está esto. Desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. 4:13 al 5:11. Y dice así la palabra del Señor respecto a la venida del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacen. En toda esta lectura vemos dos puntos que Pablo destaca. Número 1, la seguridad de la venida del Señor. Pablo dice en el versículo 14 del capítulo 4: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo primero dice, la venida del Señor va a ser cierta, tan cierta como fue la muerte y la posterior resurrección de Cristo. Porque así como Cristo resucitó, así mismo Dios va a traer con Jesús a los que durmieron. Por lo tanto, aliéntense con eso, porque ustedes, cuando el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descienda del cielo, los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y luego ustedes, si es que han quedado, serán arrebatados con ellos en el aire, y todos van a estar con el Señor. Por lo tanto, la venida del Señor va a ser tan segura que los que ya durmieron y los que ya murieron van a resucitar, y los que queden vivos van a ser arrebatados. Aquí vemos algo también en este punto de lo que es la certeza de la venida del Señor, y es que se utiliza la palabra arrebatar. La palabra arrebatar, que viene del griego arpazo, y es un asunto que va a ser tomado a la vista de todo mundo. No va a ser un asunto secreto como dicen los dispensacionalistas, que es que vamos a ser tomados y nadie se va a dar cuenta. La venida del Señor y esa resurrección de muertos que creyeron en el Señor, y nosotros siendo tomados para reunirnos con el Señor en el aire, va a ser notorio. ¿Por qué? Porque todos van a llegar a ver al Señor descendiendo del cielo, con los que murieron en Cristo y con los que queden. Pero también hay otra cosa que dice este pasaje. ¿Y qué es lo que dice este pasaje? Acerca del momento de ocurrencia de esto. La gran mayoría de los predicadores hoy en día, y ahora viendo que hay un conflicto en Israel entre palestinos y judíos, están diciendo que la venida del Señor está cerca, y empiezan a hacer cálculos, como mencioné esta mañana de Harold Camping, como mencioné también respecto a Armando Alducin, que Armando Alducin dio fecha de una aparición de luna roja y se equivocó. Y como mencioné también del señor Antonio Bolaines, que empezó a decir que el anticristo era Felipe de Borbón, por una serie de tonterías que él empezó a especular, y la gente creyendo, aplaudiéndole y diciendo amén. Y eso obviamente es una falsedad. Muchos de estos pseudo maestros andan dando fechas. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad que les escriba. No hay nada que decir en cuanto a eso. Primero, porque Pablo tampoco sabía el momento de la venida del Señor. Y segundo, él dice, es que vosotros sabéis perfectamente que la venida del Señor, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese momento de ocurrencia de todas estas cosas seguras que Pablo les está diciendo a los oyentes de primera de Tesalonicenses, a los tesalonicenses en esa primera carta, está diciendo, nadie sabe cuándo va a venir, nadie sabe cuándo va a ocurrir. Entonces no tienen necesidad, no necesitan ustedes saber eso, porque nadie lo sabe. Y es bueno que recuerden que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y miren, Pablo utiliza frases que el mismo Jesús
utilizó cuando predicaba de estas cosas que habían de suceder en los últimos días. Y quiero ir a Mateo 24:43. Mateo 24:43. Ay, Dios mío. Mateo 24:43. ¿Qué dice Mateo 24:43? Mateo 24:43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Cristo está hablando precisamente de este mismo tema, la venida del Hijo del Hombre. Y como era un asunto muy peculiar, ¿no?, de los judíos, saber cuándo, señales por aquí, cosas por allá, mira la luna roja, mira esto que lo otro, mira la guerra Israel-Palestina. Así como en la actualidad muchos quieren estar viendo señales de una que repentina venida del Señor en el momento que ellos están diciendo. Y Jesús entonces menciona, oiga, todo esto yo lo comparo a un padre de familia que sabe que le van a robar en una noche, que le van a asaltar la casa. Y dice, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Lo mismo ocurre si nosotros sabemos que alguien nos va a robar y se quiere meter en nuestra casa, agarraríamos un bate o un mazo, y en el más criminal de los casos agarraríamos un machete y le soltaríamos de sablazos, de mazazos y de batazos a esa persona. No vamos a dejar que roben nuestra casa. Pero la venida del Señor va a ser como esa repentina llegada de un maleante que se aprovecha de nuestro sueño y, aprovechándose de esa poca alerta o nula alerta que tenemos, nos amordaza, nos amarra, roba y, cuidado, nos mata. También en Lucas capítulo 12 versículo 39, Lucas 12:39, miren lo que dice la misma palabra de Jesús. En Lucas 12:39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y esto hablando Jesús acerca del siervo vigilante. Y esto en el contexto, obviamente, de estas parábolas donde Jesús le llama bienaventurados a aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle trabajando y no vagabundeando y malgastando los bienes de la finca, de la hacienda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo repitiendo estas palabras de Jesús? Que velemos, que estemos siempre esperando, pero que no estemos afanados en saber exactamente la fecha de estos eventos, porque no la vamos a saber, y que tampoco estemos predicando respecto a estar averiguando fechas o nosotros mismos estar postulando fechas, porque nos vamos a equivocar. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, que es un texto donde el apóstol Pedro habla de la venida del Señor, también dice lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Miren lo que dice, repitiendo las mismas palabras de Jesús, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Hermanos, aquí estamos viendo que ya he mencionado que los tiempos y los sazones no necesitamos nosotros
que nadie nos esté diciendo respecto a esto, porque se sabe que será como ladrón en la noche. Ahora bien, ¿qué sigue de todo esto? De estas dos cosas, y sobre todo enlazado con la segunda cosa que nadie va a saber cuando venga la venida del Señor, que digan, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto está enlazado al versículo anterior. En el versículo anterior, que es la segundo tópico que Pablo está compartiendo en esta carta, es que nadie sabe la fecha, la hora de la venida del Señor, el momento específico nadie lo sabe, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y miren, y que cuando digan paz y seguridad, se lo está diciendo a los cristianos. No está hablando de los conflictos de las naciones. Vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, ¿por qué? Porque todavía la venida del Señor no es. Así que, hermanos, no velemos, distraigámonos. Andemos haciendo tonterías dentro del cristianismo, pervirtiendo a la gente, extraviándola. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y que no escaparán. Y los dolores a la mujer encinta son como los ladrones en la noche, no avisan, son repentinos, como dice la palabra que está precisamente posterior a esta frase. Hermanos, cuando digan paz y seguridad, no deje que nadie le arrastre en este frenesí, pensando que esta palabra la están diciendo los que no conocen al Señor, o los que no están en el ámbito religioso. Precisamente los que van a decir estas cosas son un montón de gente supuestamente religiosa y ministro del evangelio, pero que no tiene nada que ver con Dios, porque su corazón está lejos de Dios, y lo que ellos hacen es pervertir y extraviar a las personas. Yo espero, estimados hermanos, que esto que acabo yo de compartir les sirva a algunos y pueda ayudarlos a mantenerse en una correcta interpretación y entendimiento de estas cosas. ¿Por qué? Porque se va a encontrar el común denominador de gente que va a querer hacer alegoría y va a inventar un montón de interpretaciones que no son correctas. Así que el Señor les bendiga. Esto es por el momento. Saludos.